Patricio Fuentes, soy de Chile, llevo unos años apenas aquí, tengo 5 hijos, ellos viven en Chile, estoy separado hace 10 años. Mi oficio son varios, pero aquí me gusta mucho la construcción. ¿Recuerdas qué día y en qué lugar ocurrió tu accidente? Sí, 14 de abril, lo recuerdo porque 3 días antes fue mi cumpleaños. Y iba camino a casa, estaba muy cerca de llegar a casa en la 62 con la 32. Y yo iba sobre la 62 con normal, con verde, recto. Y enfrente había una camioneta Ford F-150 negra de una compañía, pero sin logos. Y era un joven de 20 años. Empezó a virar. Entonces yo, antes de llegar a la línea, freno, pero obviamente no sirvió de nada, porque él siguió avanzando y lo que me confundió fue si él hubiese pasado más rápido, tal vez yo lo libro, o si hubiese frenado, también lo libro por este otro lado. Pero no me dio tiempo a reaccionar mucho, solo me afirmé más al volante y me resigné, porque vi que no se detenía ni se apuraba. Así que me impactó en la parte frontal de la camioneta, me dejó mirando como 30 pies más a mi derecha, en contrasentido, y él quedó mirando hacia el otro lado del impacto de mi camioneta. Okay. Entonces, doy gracias ahora que no había ningún vehículo estacionado donde yo entré, porque cuando me chocó pude haber chocado uno o más autos. Entonces, sí, y en ese momento supongo que yo no fui el culpable, bueno, sé que no lo fui. Y sí, quedé muy golpeado por muchos lados, lo que me dio un poco de molestia, porque él no me dio opciones. Tenía 2 y no me dio ninguna, y me frustré un poco, sí. Ok, ¿recuerdas cómo fue momentos previos a ese accidente que iba pasando para ti? Es irónico, porque yo venía grabando con mi celular todo el viaje, fueron como 25 minutos. Y 2 cuadras antes del impacto decido pausar el video y dije, ya está. Y fue un gran error porque había sido espectacular el impacto grabado, al margen de, no sé, como testimonio o algo, pero habría sido muy bueno. Pero lo detuve 2 cuadras antes. ¿Cuál fue tu primera reacción en el momento del impacto? Mira, cuando yo asumí que iba a chocar, estamos hablando de milésimas de segundo, fracciones, no me enojé, me resigné a recibir el golpe que fuera, o los daños, no sé, simplemente me resigné. Y ya cuando se detuvo la camioneta, porque me rompió mucho la camioneta y se arrastró, cuando pude bajar, bueno, fue algo curioso porque en el impacto fue tan rápido que se activó el 911 del teléfono. Entonces estaba un poco nervioso, es mi primera vez en mi vida, jamás he chocado, en más de 40 años de conducción. En toda mi vida nunca me habían chocado, ni yo había chocado. Entonces fue nuevo y no sabía qué hacer. Entonces entre atender el teléfono o bajarme, sí me bajé un poco, no sé, con mucha adrenalina supongo, y atendiendo el teléfono al mismo tiempo, sin saber qué hacer, dónde estaba. Y luego de colgar el teléfono, me enojé mucho. Obviamente con el muchacho. Cuando lo vi que era joven, recordé a mis hijos y me volví a calmar un poco. ¿Cómo reaccionó precisamente ese muchacho cuando se dieron cuenta los dos del choque? Él estaba nervioso y quizás un poco en shock, porque no sabía, él sabía que su decisión había sido mala, incorrecta o inusual, y eso le molestó, le preocupó, y por otro lado estaba preocupado porque era la camioneta de la compañía de su papá, pero lo vi muy complicado. Entonces yo me bajé, no lo insulté obviamente, pero levanté los brazos y como diciendo, ¿qué pasa? O sea, estás loco. Y como lo vi, no sé, sencillo, respetuoso, bajé las revoluciones y le pregunté si él estaba bien o no. Sí, en el teléfono me preguntaron si se requería ambulancia. Yo sabía que no la necesitaba, el muchacho tampoco. Además sé que es muy caro, entonces dije que no. Y finalmente, qué bueno que me hablaron en español esa llamada,
Y mientras estaba con la llamada todavía, llegó la policía, así que me despedí de esa llamada 911 y hablé con el oficial. Pero pude entender al oficial y me hice entender. Y luego otro que llegó me pidió documentaciones del vehículo. De los nervios le di otra documentación de otra camioneta que tenía. Así que fue raro en realidad para mí. Yo supuse que el oficial, el segundo, el que me hizo el reporte, no me quería porque tenía dudas, pero no me las consultó. Simplemente escribió lo que él supuso que era correcto. Hizo un mal reporte, asumiendo que yo no tenía registración, ni aseguranza, ni licencia de conducir. Solamente me entregó el informe con los tickets y me dijo, ahí está. Yo no me preocupé de leerlo, de tratar de entender. Así que está bien, acepté todo. Me dijeron, en unos minutos llega una grúa, vacía tu camioneta, saca tus pertenencias y sé por qué se la van a llevar. Después le consulto al muchacho que hablaba español, que me ayudara un poco con el reporte. Me dijo, bueno, sí, le pasaron un test ticket por esta razón. Y yo le dije, pero si le acabo de pasar la registración y la aseguranza, sé que no tengo licencia, pero le pasé lo que corresponde. Y me dijo, no sé, pero es raro. Después veo los papeles cuando estaba más relajado y con tiempo, cuando todos habían ido, y los leo y claro, eran de la otra camioneta, de una Traverse que tenía. Entonces dije, me sentí tonto, culpable, y los otros papeles estaban en la camioneta, estaban en la guantera, pero al lado. Eran iguales en realidad, misma aseguranza, mismo documento. Entonces por eso asumí que el oficial simplemente dijo, no está, no corresponde, entonces no existe. Supongo que si me hubiese preguntado o dicho algo, se las doy y no habría tenido tanto problema. Pero bueno, finalmente solucioné con el tiempo en esos días esos problemas. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando recibiste la asesoría que empezaste a recibir con Angélica? Bueno, el día miércoles o los primeros días que ella me habló era por teléfono y la cita, encuentro, reunión fue el día viernes por la tarde en mi casa. Obviamente ella llegó muy animosa con un presente, unas cosas dulces que me encantan, su tarjeta, y me hizo una presentación de lo que ella hace o podía hacer, y me habló de un bufete de abogados que trabajan con ella, y entre lo que hablábamos un poco yo le di o le hice saber mi preocupación por el reemplazo de un vehículo de reemplazo, porque yo necesitaba, que esté golpeado, necesitaba generar dinero, trabajar o simplemente moverme, o por último ir a las terapias. No sé si hizo por mí lo que no hizo por nadie, o si realmente es demasiado eficiente, porque esa misma tarde me consiguió un auto de renta, ¿ok? Me solucionó eso del transporte, se quedó un par de horas conmigo para ayudarme, hizo muchas llamadas, de hecho, bueno, obviamente estaba ahí, por eso lo sé, y no sé, como que le dio mucha importancia, fue muy profesional, y trató de dejarme conforme, o por lo menos resolver todas las dudas, preguntas, y me dio mucha información. Creo que fue más de lo que yo podía retener, y así que la llamaba más seguido porque me quedaban dudas, o ella me llamaba para ver cómo estaba la cita y todo. ¿Qué tipo de atención médica recibiste? Mira, creo que fue una básica, pero siempre por clínicas, según me decían. Buenos doctores, buenos profesionales, fueron muy, muy buenos, muy conscientes, muy amorosas en este caso, y sí, muy amable, es decir, encontré que todo era muy profesional, como que no lo hacían tanto por el sueldo, quizás solo porque les gustaba, era su vocación. Me sentí muy cómodo, la verdad, con los dos grupos. Sí. ¿Cuáles fueron tus emociones días posteriores al accidente, cuando ya estás como un poquito fuera de la adrenalina, cuando ya estás cayendo en cuenta del accidente? Bueno, lo que te voy a contar tal vez, no sé si lo van a... Ok, voy a decir lo que pienso, ¿ok? O lo que pensé. Primero, los primeros 3 días estaba muy molesto conmigo
con el que me chocó, y creo incluso hasta con el cielo, ¿ok? Con Dios. Porque creo que venía yo pasando muchas malas rachas, y eso era la cereza de la torta. Era como, no sé, o el golpe final, no sé. Me sentí muy mal. Entonces solo pensar que no podía trabajar por un tiempo, no iba a generar, me estaba endeudando, no tenía vehículo, y pensé todo negativamente. Vi el vaso medio vacío, no medio lleno, y al cuarto día pienso, analizo y agradezco. Entonces dije, me adelanté. La verdad que esto tal vez aún lo considero como una gran bendición del cielo, porque llevo varios años aquí en este país, me he esforzado mucho y no he podido reunir aunque sea una pequeña suma. He tenido mucho, pero lo he gastado en cosas tontas, he hecho malos negocios, malas decisiones. Entonces después, cuando comprendí que podía ser una bendición, una ayuda, que efectivamente sería una ayuda económica por un lado, simplemente me resigné, agradecí y bueno, pedí perdón al cielo por haberme enojado y entendí que tenía que ser así nada más. Sí, recibí ayudas. En este caso lo importante era el vehículo de renta, lo tengo. De hecho todavía ese sigue siendo de renta. De Frank también es el segundo auto que me facilita. Él fue muy amable, la verdad que sin conocerme, accedió a ayudarme, como, no sé, muy bien. Ya que tocaste este punto, la verdad que debería yo estar muy agradecido de todo eso, porque cada persona que ha estado a mi lado o me ha estado hablando simplemente, sí, me ayuda, efectivamente, me hacen sentir bien, me hacen como que me valoran, aunque no me conozcan. Así que sí, recibí ayuda de vehículos. Angélica me ayudó también a conseguir un préstamo por la aseguranza, porque obviamente tenía que cubrir deudas. Entonces sí, si lo miro no sé, de muchos ángulos, considero que fui muy afortunado, muy bendecido, y por eso estoy muy agradecido, sí. O sea, has recibido ayuda médica, legal, en reparación de tu auto, y aparte, más que la ayuda profesional, es ayuda de una mano amiga, por decirlo así. Sí, me sentí muy cómodo, sí. Okay. Sí. Y cada vez que podía ayudarme con una llamada, un mensaje, lo hacía. Y en ocasiones me atendía el fin de semana, cosa que yo sabía que era para su familia o hijos, pero ella me ayudaba a veces en fines de semana. ¿Qué parte del proceso es lo que te ha hecho sentir más aliviado o más cómodo de todo lo que has hecho hasta el momento? Bueno, la terapia en este caso, la verdad que me tenía un poco cansado, en cierto modo, porque me sentía un poco atrapado de horarios, de lugares. Tenía muchas citas médicas y no podía generar $1. Entonces podía hacerme una escapada por un lado, pero tenía una cita en la tarde y era incómodo. Al principio, en el primer mes, estaba aburrido, cansado. No entendía, les vuelvo a repetir, es mi primera vez. No conocía cómo es el sistema. Entonces, Angélica siempre me decía, don Patricio, aguanta hasta el último día o si no, esto no va a funcionar. Y bueno, así lo hice, duró más de 2 meses. Fue entretenido, fue lindo, pero me sentía, insisto, atrapado en ese compromiso de que sí o sí tengo que tener ciertos horarios, ciertos días en diferentes clínicas. Recorrí muchas clínicas, me hicieron muchos exámenes y estaba agotado, cansado. Fueron varios meses que no generé mucho dinero. Gracias a Dios llevo 3 semanas ya trabajando bien, así que todo está avanzando, la verdad. ¿Cómo fue tu proceso con la aseguranza? Créeme que no hablé nada con ellos en la primera semana porque asumí que los abogados iban a hacerse cargo de eso. A las 2 semanas me llama mi aseguranza para informarme que se enteró de un accidente, que necesito, cómo me pueden ayudar. Y les dije, bueno, me gustaría saber si hay una reposición de los daños de mi camioneta o cuándo puede ser, o cuáles son los pasos a seguir porque no tengo idea. Me empezaron a hablar un poco, les comenté que, me preguntaron si tenía un abogado, le dije que sí, así que me dijeron que no podían darme más información, porque ya tenía que me represente, entonces esa información iba a dar para ellos. Y después me hablaron por segunda vez sin saber que nuevamente tenía abogado y fue la misma historia. ¿Cuánto tiempo duraste como en recuperarte emocionalmente del choque? Como en aceptar que ya realmente
en tomar la posición que tienes en este momento? ¿Cuánto tiempo crees que te tardó? Wow. No me llevó tiempo. Sé que a la semana asumí que todo estaba bien. Pero si en ese momento las cosas realmente hubiesen ido más bien, o quizás moverse más rápido, creo que habría sido diferente, pero como fue todo muy lento, muy pausado, podría decirte que el primer mes me llevó un mes o un poco más en estar tranquilo. Yo diría 2 meses, para ser honesto. Yo reconozco que no soy paciente, esa no es mi virtud, tener paciencia. Y espero que ellos, o decirles que solo tengan eso, paciencia, comprensión, ya sea con Angélica, con los abogados, con quien les ayude, o incluso con el carro. Creo que sí, es la única forma, no estresarse, pensar más maduramente y ojalá no estén solos, pero solo tengan paciencia, yo creo. No sé, tal vez haber tenido mi licencia de conducir, quizás pudo haberme ayudado. Quizás si no hubiese tenido poca batería en el teléfono, si no hubiese sido tonto al desconectar la video, quizás habría sido todo más rápido o diferente. Tal vez no preocuparme de cosas pequeñas, que fue lo que hice, y que a su vez me acarrearon problemas más grandes. Pero no sé, solo eso, a las personas que confíen en quienes ayuden, quienes le estén asesorando, y paciencia nada más. ¿Qué diferencia hizo en tu vida haber recibido la asesoría que te dio Angélica? Bueno, mucha, porque hace 3 años tuve un accidente, pero de trabajo. No tuve ninguna asesoría, no tuve ningún beneficio. Mi compañía, o la compañía, perdón, no me ayudó. Fue terrible, perdí dinero, perdí trabajo, perdí mucho. De hecho, ahí perdí una de mis últimas camionetas, recuerdo, o mejor dicho, la más cara. Entonces tuve experiencias muy negativas, perdí mucho dinero, perdí amigos, no había familia, no había nada. Bueno, yo de hecho como soy separado, y mis hijos viven con su mamá en Chile, aquí vivo solo, y cada vez que tengo problemas, siempre sigo estando solo. Entonces, eso espero que no le suceda a las futuras personas que tengan problemas y puedan contar con alguien, ya sea para un apoyo moral o simplemente para controlar, no sé, su paciencia o su fe. Entonces, basado en la experiencia anterior, que al no tener abogado me fue muy mal, decidí de inmediato aceptar la asesoría de Angélica y creo que me ayudó mucho, o al menos me está ayudando mucho. Y sé que me va a ayudar mucho. ¿Qué te hubiera gustado saber antes del accidente y que ahora ya sabes y consideras súper importante? Lo que no hice por ignorancia fue no sacar más fotografías al vehículo de él, no al mío. Al mío le saqué muchas, no al de él. Habría sido muy importante, según me dijeron, y pedir alguna identificación, sacar fotos o identificaciones y cosas, preocuparme más del sujeto culpable o del otro más que de mí. Eso fue un error. Entonces el muchacho, a propósito, dio mala información, por ende se demoraron mucho en encontrar todos los datos, lo que hacía falta, y eso atrasó el proceso. Y por otro lado, ellos se rigen en el primer reporte. Yo creo, insisto, que el policía no me quería, por eso hizo un reporte mal, según mi opinión o mi apreciación. Entonces eso hace que la otra aseguranza, con la culpable, me deje a mí el 20% de culpa, porque yo no tenía ni aseguranza ni registración, cosa que sí la tenía. Entonces, de acuerdo a ese informe, ellos están basando su oferta o su culpabilidad, y la mía. Le di toda la información nueva al abogado, porque esa semana fui a la policía a mostrarlos la aseguranza que efectivamente estaba activa o operativa y que también tenía la registración. Ellos la timbraron y esa información se la di hace 3 semanas al abogado para ver si pueden sacar o librarse del 20% que me quieren culpar a mí. Sí, la verdad que me ayuda mucho con información. Y a veces triangula llamadas con el abogado, entonces sí, hace cosas que creo que otro no habría hecho. Así que sí, las recomiendo. Sí.
de verdad. Eso que se preocupen por conseguir la información de la otra persona, sacar fotos del vehículo del otro, conseguir datos de esa persona, corroborar, no desesperarse en ese momento, no buscar culpables, las cosas ya sucedieron, ya está, tener un poco de paciencia, un poco de fe. Y sí, si pueden contactar a Angélica, sería una muy buena opción. Ok.